Buen día, docente. Los saluda el alumno Juvenal Mauricio Santos Rosas. En esta oportunidad vamos a desarrollar el informe académico correspondiente a la semana 9 sobre la Ley Inconstitucional 31.520. Resumen del contenido. La demanda presentada por la Defensoría del Pueblo contra la Ley 31.520, que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas, se enmarca en un debate jurídico más amplio sobre los alcances y límites del positivismo jurídico. En la presente exposición analizaremos cómo los diferentes tipos de positivismo desarrollados a lo largo del curso pueden aportar elementos para comprender y evaluar la argumentación jurídica utilizada en dicha demanda. El punto de partida será la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, quien concebía el derecho como un sistema autosuficiente y autorreferencial, cuya validez no dependía de consideraciones morales o políticas. Desde esta perspectiva, examinaremos cómo la Defensoría del Pueblo podría ser cuestionada por introducir argumentos de tipo moral y político en su demanda. Contexto de la organización. La Defensoría del Pueblo es un organismo constitucional autónomo, encargado de defender los derechos fundamentales de los ciudadanos y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos. En el ejercicio de sus funciones, la Defensoría del Pueblo ha presentado una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31.520, que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas. Esta ley ha sido objeto de cuestionamientos por parte de la Defensoría, quien considera que vulnera el derecho fundamental a una educación universitaria de calidad, consagrado en la Constitución Política y en diversos tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Perú. La Defensoría del Pueblo argumenta que la Ley 31.520 representa un retroceso en los avances logrados a través de la ley universitaria, lo cual había establecido mecanismos y órganos encargados de asegurar la calidad de la educación superior, como la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU. Según la Defensoría, la Ley 31.520 debilita la autonomía e independencia de la SUNEDU al modificar la conformación de su consejo directivo y eliminar algunas de sus funciones claves, como el licenciamiento de la supervisión de las facultades, escuelas y programas de estudios universitarios. En este contexto, la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo busca al Tribunal Constitucional declare la invalidez de la ley 31.520, con el fin de preservar el derecho a una educación universitaria de calidad y a los avances logrados en materias de aseguramiento de la calidad del sistema universitario peruano. La influencia de Hans Kelsen en la teoría jurídico-política va más allá de su famosa teoría pura del derecho, pues desde la perspectiva kelseniana, la demanda presentada por la Defensoría del Pueblo contra la Ley 31.520 podría ser cuestionada por introducir argumentos que trascienden la lógica interna del derecho y que se basen en consideraciones de tipo moral y político. Kelsen habría probablemente considerado que los argumentos de la Defensoría en torno a la vulneración del derecho a una educación universitaria de calidad y de la obligación de no regresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales son elementos ajenos a la determinación de la validez jurídica de una norma como la Ley 31.520. Para Kelsen, el derecho no puede ser evaluado en función a una adecuación de principios morales o a adjetivos o objetivos políticos, sino únicamente en relación con su coherencia y compatibilidad con las normas superiores del ordenamiento jurídico. Desde esta óptica, la demanda de la Defensoría podría ser vista como un intento de introducir consideraciones extrajurídicas en el análisis de la Ley 31.520.
El positivismo incluyente de Hart. En su enfoque metodológico positivista, Hart parte de la construcción de la teoría de que considera el derecho como un conjunto de órdenes generales respaldadas por amenazas emanadas de una autoridad soberana generalmente obedecida. Respecto a las relaciones entre el derecho y la moral, Hart defiende la distinción entre lo que es el derecho y lo que debería ser, reconociendo que el desarrollo histórico del derecho ha sido influenciado por doctrinas morales y que algunas normas reflejan principios morales. En definitiva, el positivismo incluyente o metodológico de Hart permite comprender y valorar la relevancia de los argumentos esgrimidos por la Defensoría del Pueblo en su demanda contra la Ley 31.520, pues reconoce que el derecho no se agota en la mera validez formal de las normas, sino que debe ser entendido en su imbricación con la realidad social, política y moral en la que se inserta. El positivismo crítico de Ferrajoli. Cabe señalar que desde la perspectiva del positivismo crítico de Ferrajoli, el derecho no puede ser concebido simplemente como un conjunto de normas formalmente válidas, sino que debe ser entendido como un instrumento para la realización efectiva de los derechos fundamentales. En este sentido, la Defensoría del Pueblo estaría planteando que la Ley 31.520 no solo incumple con las reglas procedimentales establecidas en el ordenamiento jurídico, sino que también representa un retroceso en la protección del derecho a una educación universitaria de calidad. En definitiva, el positivismo crítico de Ferrajoli permite comprender y valorar la pertinencia de los argumentos esgrimidos por la Defensoría del Pueblo en su demanda contra la Ley 31.520, pues reconoce que la validez del derecho no se agota en su mera conformidad con las reglas formales, sino que debe ser evaluada en función de su capacidad para garantizar la efectiva protección de los derechos fundamentales. Desde la perspectiva de Ross, la validez y legitimidad de una norma jurídica no dependen únicamente de su conformidad con las reglas procedimentales establecidas en el ordenamiento jurídico, sino también de su capacidad para reflejar y dar respuestas a las necesidades y demandas de la sociedad en la que se inserta. En definitiva, el realismo jurídico de Ross y su apartamiento del positivismo permiten comprender y valorar la pertinencia de los argumentos esgrimidos por la Defensoría del Pueblo en su demanda contra la Ley 31.520, pues reconocen que la validez del derecho no se agota en su mera conformidad con las reglas formales, sino que debe ser evaluada en función de su capacidad para reflejar y dar respuesta a las necesidades y demandas de la sociedad en la que se inserta. Desde esta perspectiva, la demanda de la Defensoría del Pueblo no puede ser simplemente descartada por introducir consideraciones ajenas a la lógica interna. Hemos llegado a las siguientes conclusiones, que desde la perspectiva del positivismo excluyente de Kelsen, la demanda de la Defensoría podría ser cuestionada por introducir organismos de tipo moral y político, como la supuesta vulneración del derecho a una educación universitaria de calidad o a la obligación de no regresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Kelsen habría probablemente considerado que estos elementos son ajenos a la lógica interna del derecho y por lo tanto no deberían ser tomados en cuenta para determinar la validez de la Ley 31.520. En contraste, el positivismo incluyente o metodológico de Hart admite la posibilidad de que consideraciones morales y sociales puedan incidir en la determinación del contenido del derecho. Desde esta perspectiva, los argumentos de la Defensoría del Pueblo en torno a la vulneración de derechos fundamentales y de obligaciones internacionales adquieren mayor relevancia, pues forman parte del contexto social y político en lo que se inserta esta ley. El realismo jurídico de Ross se aparta del positivismo al considerar que el derecho debe ser entendido como un fenómeno social que se manifiesta en la práctica judicial y en las
expectativas de la comunidad. Desde esta perspectiva, la demanda de la Defensoría del Pueblo podría ser valorada no solo por sus argumentos jurídicos formales, sino también por su capacidad de reflejar las necesidades y aspiraciones de la sociedad peruana en torno a la educación universitaria. Propuesta de solución y recomendaciones. La ley 31.520 vulnera el derecho constitucional al juez imparcial y a las garantías del debido proceso, al debilitar la autonomía e independencia de la SUNEDU, mediante la modificación de la conformación de su consejo directivo. Esto genera dudas razonables sobre la imparcialidad de este órgano en el ejercicio de sus funciones de supervisión y control de la calidad de la educación universitaria. La ley 31.520 desconoce el rol del Ministerio de Educación como un ente rector de la política educativa en el país, lo cual contraviene el marco constitucional y legal vigente, al omitir la adscripción de la SUNEDU al MINEDU. La ley impugnada atenta contra la coherencia y la articulación del sistema educativo. En consecuencia, se propone que el Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad de la Ley 31.520 en su integridad, con el fin de preservar el derecho a una educación universitaria de calidad y a los avances logrados en materia de aseguramiento de la calidad del sistema universitario peruano. Adicionalmente, se sugiere que la sentencia de inconstitucionalidad incluya exhortaciones a los organismos competentes para que faciliten el presupuesto necesario a las universidades estatales, a fin de que puedan adoptar medidas conducentes a favorecer el servicio educativo universitario de calidad. Muchas gracias.